Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Firman? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Señores, tengan una buena tarde. Ante nada, expresar nuestra gratitud por su inscripción a los participantes comprometidos con la investigación presentes en esta tercera Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica 2021, que se lleva a cabo desde el 25 al 27 de agosto. En esta oportunidad nos complace en presentar al doctor Jorge Linares Galvez, actualmente profesor de la Universidad de Versalles, cuenta con 178 publicaciones científicas, obtuvo la medalla del Senado francés por sus trabajos científicos y su cooperación con actividades científicas con el Perú. En el 2016 obtuvo las palmas académicas en Francia. Fue miembro del Consejo Nacional Universitario en Francia durante 8 años, director del Departamento de Física de la Universidad de Versalles y miembro de la entidad francesa que evalúa a los laboratorios franceses. Nos encontramos orgullosos de tenerlo presente en esta jornada de investigación en su ponencia titulada Compuestos de transición de spin de la teoría a la aplicación. A los participantes se les informa que pueden utilizar el chat para sus preguntas. Adelante, doctor, es suya la sala. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al vicepresidente de investigación de la Universidad de Jaén y a todos los organizadores de esta tercera jornada. Entonces, yo voy a presentar un tema que al principio se pensaba que era exclusivamente de investigación fundamental y luego se les encuentra sus aplicaciones. Y entonces uno de los colegas que ha trabajado con nosotros ya ha formado una empresa de hace 7 años y, y está, y entonces se está aplicando todo lo que nosotros habíamos más o menos imaginado como aplicaciones. Y yo lo que voy a insistir es justamente de que al principio un científico no trabaja necesariamente con algo en mente para aplicaciones. O sea, en realidad hay dos tipos de trabajos científicos, ¿no? El trabajo de uno que hace ciencia fundamental, y en eso yo estoy, en lo que uno solamente investiga, aplica una serie de técnicas, y que voy a explicar, por ejemplo, en mi caso, y después uno modeliza y va a afrontar con los resultados si lo que uno predice es cierto o no es cierto, y de repente después uno comienza a imaginar posibles aplicaciones. Después comienza a imaginar. Ese es un tipo de investigación. Hay otro tipo de investigación en la que hay un problema dado, así, bien específico, y entonces se quiere encontrar una solución a un problema ya fijo. Y en ese caso uno hace, si quieren, una investigación directamente aplicada para resolver ese caso. Entonces hay que tener en un país, hay que tener prácticamente los dos fuentes, ¿no? Los investigadores que hacen ciencia fundamental y los investigadores que hacen aplicaciones inmediatas para resolver algún problema determinado. Y un país como el Perú necesita invertir en ciencia y tecnología. Entonces, porque de esa manera el Perú puede ser independientemente del punto de vista tecnológico. Bueno, yo voy a hablar entonces de uno de los temas en los que he trabajado y entonces voy a compartir mi pantalla. Ajá, esta, exacto. Ya, ahí está más o menos claro. O sea, el título lo voy a hacer un poquito más amplio. Materiales moleculares con transición de spin, diamagnetismo, paramagnetismo, de la teoría a la aplicación. ¿De acuerdo? Prácticamente es el mismo tema, solamente que ahora especifico que son materiales moleculares y después voy a decir por qué se llaman materiales moleculares. Especifico que es una transición de spin, que es diamagnetismo, paramagnetismo. Voy a hablar qué cosa es el diamagnetismo y el paramagnetismo. Y entonces, una transición, voy a hablar qué cosa es una transición de fase también. Y poco a poco voy a mostrarles la parte de teoría y las partes de aplicación. Espero que todo esté más o menos claro. Me están escuchando
Ahora, ¿qué pasa? No puedo avanzar. Acá ya. Entonces, estos materiales moleculares que yo les voy a presentarles tienen dos estados. Después voy a especificar exactamente qué significan estos estados. Hay un estado en lo que tiene un color más o menos morado, en algunos casos rojo, otros casos rosado, y ese es un estado. Y otro estado en lo que son o transparentes o blancos. Entonces hay dos estados claramente definidos. Y uno puede, mirando la materia, uno puede saber si está en el estado A o en el estado B. Voy a llamarle así, A o B. Después voy a mostrarles de que el estado A tiene características. Físicos del estado sólido. Entonces, estos compuestos tienen la forma de un polvito, en realidad. Y entonces tienen los dos colores. Entonces uno primero observa estas cosas y luego comienza a reflexionar, a pensar. O sea, en ese tipo de trabajos hay químicos y hay físicos. Los químicos esencialmente son los que fabrican estos compuestos. Ustedes saben que antes los físicos trabajaban hace tiempo, sobre todo con cosas que existen en la naturaleza. Ahora ya no es tanto así. Ahora ya uno, como ya conoce varias leyes que da la naturaleza, entonces junto con los químicos comenzamos a fabricar compuestos que no se encuentran en la naturaleza. Nuevos compuestos. Y estos compuestos, algunos van a ser útiles para algunas cosas, como este, por ejemplo. Entonces, a estos compuestos son los químicos que fabrican. Después voy a darles más o menos la fórmula y cómo es la estructura de este tipo de compuestos. Luego vienen técnicas experimentales, ¿no? Calorimetría, porque ahí uno va a encontrar propiedades de calorimetría, como la entalpía, como la entropía. Luego vienen medidas también de difracción de rayos X, que nos van a dar la posición de los átomos, de uno con respecto a otro, y uno puede inclusive encontrar una malla cristalina, y vamos a caracterizar cristalográficamente estos compuestos tanto en el estado A como en el estado B, y vamos a ver que desde el punto de vista cristalográfico se tiene exactamente dos estados que son diferentes. Luego hay medidas también de susceptibilidad magnética, y esto nos va a decir, siempre en función de la temperatura, nos va a decir cómo a bajas temperaturas el compuesto se encuentra en el estado A, y a medida que uno va calentando, va a ponerse en el estado B. Y otras medidas también que hay, parecía una pregunta. Parece. Y otras medidas son medidas de espectrometría Mohs-Bauer, que nos da mucho más detalles de la vecindad de algunos de los átomos. Bueno, entonces son medidas que hacen que uno obtenga resultados experimentales que le van a permitir a un físico, y eso ha sido el caso de nosotros, que nos va a permitir a
poder modelizar, establecer un modelo que explique ese problema. Y este es más o menos este modelo. Aquí es donde uno hace un trabajo de físico, de científico, cuando uno ya modeliza. Ustedes se dan cuenta que las primeras medidas pueden ser hechas por un técnico muy especializado, ¿no? Pueden hacer las medidas de calorimetría, de difracción de rayos X, de magnetismo, de Mohs-Bauer, pero luego viene con estos resultados, uno tiene que pensar y proponer un modelo que explique esos comportamientos. Entonces, ahí es lo que yo siempre digo, que ese es un trabajo de creación. Ahí es donde un físico crea, inventa cosas, ¿no? Este es nuestro gran placer. Nuestro gran placer es establecer un modelo, y este modelo se plasma, en física se plasma con una cosa que se llama el hamiltoniano, y luego tenemos que resolver este hamiltoniano. Voy a explicar después más o menos cómo es. Y ahí utilizamos técnicas numéricas, porque la resolución de este hamiltoniano o de valores promedios térmicos no es directo. O sea, hay que hacer técnicas numéricas, y en muchos casos al hacer programas, por ejemplo, en C, ¿no? O en Python, como ahora mucho se practica. Y luego uno con eso, uno va a explicar lo que uno observa, y uno va a predecir nuevos resultados. Y cuando uno predice nuevos resultados, entonces uno tiene que ver si está de acuerdo o no, porque si uno predice que con la presión debe hacer tal comportamiento y aplicamos la presión y no funciona, entonces tenemos que acomodar, arreglar nuestro modelo, o completamente botarlo y hacer otro modelo, o darle un parche al modelo, ¿no? Darle algún complemento, que en algunos casos hay que agregar alguna cosa para que funcione el modelo. Entonces este es el trabajo más importante que hace un científico, la modelización para explicar un fenómeno. Y luego se ayuda con técnicas numéricas, con programación. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo mucho técnicas numéricas y programación en C. Bueno, entonces estos compuestos, como yo les decía, tienen dos estados, y podemos pasar de uno al otro, transitar de una fase a la otra fase. Y ahí es donde voy a dar una pequeña revisión, qué cosa es una transición de fase. Transición de fase, o sea, primero hay que distinguir lo que es un cambio de fase, cuando se pasa de un estado físico caracterizado por un conjunto de propiedades a otro estado físico. Si este cambio es rápido, pero la noción rápida va a depender de tiene que tener en cuenta una derivada, y ahí es donde aparece la noción de transición de fase. O sea, este cambio rápido, entre comillas, tiene que ser rápido, tiene que ser cuantificado con una derivada. Entonces, nosotros tenemos que introducir o predecir, digamos, en algunos casos, cómo calcular esta rapidez y ver si es o no una transición de fase. En general hay dos tipos de transición de fase, una transición de primer orden, y en este caso hay una discontinuidad en una derivada de la energía libre. O sea, lo que han hecho estudios de química, sobre todo, conocen la entalpía, la energía libre, y si la discontinuidad se encuentra en la primera derivada, entonces se dice que es una transición de fase de primer orden. Si la transición se encuentra en una segunda derivada, entonces se dice que es una transición de fase de segundo orden. Para saber entonces esto, uno utiliza una función de partición. La función de partición, cuando uno realmente tiene un modelo, este modelo, cuando uno desarrolla el modelo, nos va a dar los valores propios del hamiltoniano, es decir, los niveles de energía. Y con esos niveles de energía uno va a encontrar algo que se llama la función de partición, que está dado por esta fórmula. Y una vez que uno tiene la función de partición,
uno calcula la energía libre, que es solamente una definición, menos kBt logaritmo natural del z, la función de partición, y ahí donde ahora, si la primera derivada se llama la entropía, y la segunda derivada está ligada a lo que se llama la capacidad calorífica, porque la capacidad calorífica está definida como T, la derivada de la entropía con respecto a la temperatura. Y como la entropía es la primera derivada de F, que es la energía libre, entonces la capacidad calorífica está ligada a la segunda derivada. Entonces, si la anomalía se encuentra en la entropía, es una transición de fase de primer orden. Si se encuentra en la segunda derivada, o sea, en la capacidad calorífica, entonces es una transición de fase de segundo orden. La capacidad calorífica, cuando uno mide, o sea, hay aparatos que miden la capacidad calorífica, uno va a encontrar para compuestos que tienen una transición de fase de segundo orden, que la capacidad tiene una discontinuidad a una temperatura que es la temperatura de equilibrio. O sea, haciendo la medida de la capacidad calorífica, uno va a saber si el compuesto es o no tiene o no una transición de fase de segundo orden. Ahora, yo les he dicho que estos compuestos, entonces, compuestos moleculares, cambian de una fase diamagnética a una fase paramagnética, y quiero entonces introducir qué cosa es ese diamagnetismo y paramagnetismo, o recordar para algunos de ustedes. Y primero empezaría con decir que el electrón, que todo el mundo ha escuchado, el electrón, tiene una propiedad intrínseca. Así como el electrón tiene su masa, el electrón tiene un spin magnético, que uno más o menos lo puede imaginar clásicamente como si fuera el electrón que está cargado negativamente, como una esfera que está rotando, y al rotar entonces crea un campo magnético, crea un spin. Eso es solamente uno para tener una idea de que este spin de que el electrón tiene su spin. Pero esta idea a veces no funciona bien, ¿no? Por ejemplo, en el neutrón no tiene carga, y sin embargo tiene su spin. O sea, por eso es mejor decir, el electrón tiene una propiedad intrínseca, su spin, y tiene este valor, porque así se ha encontrado que tiene ese valor. De la misma forma que se encuentra que tiene tal masa, se encuentra que tiene tal valor. Ahora, en un átomo tienen varios electrones, o sea, cada electrón tiene su spin propio, pero al mismo tiempo cada electrón, como está rotando alrededor del átomo, tiene una contribución orbital. Entonces, cada electrón tiene una contribución spin y una contribución orbital. Y la suma de todas estas contribuciones nos va a dar un momento magnético del átomo. Puede ocurrir que la suma de todos estos vectores sea igual a 0. Y en ese caso se dice que el material es diamagnético. En la mayoría de los compuestos, por ejemplo los metálicos, el átomo tiene una resultante, tiene un momento magnético, que acá le pones una flechita, ¿no? Ahora, si un átomo tiene su flechita, el otro átomo tiene otro momento magnético atómico, que no necesariamente está en la misma dirección, puede estar en dirección a cualquier dirección, el otro en cualquier dirección, el otro en cualquier dirección. Y al final, la suma de todo esto puede ser 0. Es lo que pasa con un paramagnético. Paramagnético es cuando cada átomo o contribución, que puede ser una molécula también, tiene su momento magnético, pero la suma total es 0. Ahora, hay que saber de que este momento magnético atómico con el otro momento magnético atómico, existe una interacción entre ellos. Esa interacción está dada por esta formulita, y a ver si lo puedo, puede dar con esta fórmula, y esto nos da la energía magnética de estos momentos magnéticos. En algunos casos, esta energía es suficientemente fuerte para poner, como en este caso, todos los momentos magnéticos ordenados. Y en ese caso se tiene un ferromagnético.
en algunos casos ocurre de que la interacción es negativa, o sea, si este es para arriba, el otro es para abajo, para arriba, para abajo. Este es un antiferromagnético. En otro tipo de compuestos, como las ferritas, por ejemplo, hay una contribución para arriba, pero el que está al lado es para abajo, pero no de la misma intensidad, para arriba, para abajo. O sea, al final hay un momento magnético y ese es un ferrimagnético. Se va a encontrar por análisis de difracción neutrónica de que estos son para arriba y estos son para abajo. Entonces, al final se tiene un material ferromagnético. Nosotros, nuestro compuesto es diamagnético en una fase y paramagnético en la otra fase. Ahora, el paramagnético puede convertirse en ferromagnético. Cuando uno baja la temperatura, entonces comienza a ganar la energía magnética y parece una fase ordenada. Acá hay algunos ejemplos. El paramagnético, por ejemplo, son el aluminio, el paladio, el sodio, antiferromagnético, los óxidos de cobalto, de magnesio, ferrimagnético, la magnetita, ferromagnéticos, el fierro, el cobalto, el níquel. Ahora, acá es para mostrarles una transición. O sea, a bajas temperaturas puede ser ordenado, o sea, ahí hay un material ferromagnético, y a medida que se aumenta la temperatura, comienza a haber una energía térmica y en cierto momento, a partir de una temperatura que se llama la temperatura de Curie o la temperatura orden-desorden, gana la energía térmica y el material se vuelve paramagnético. Esto es una transición. Esto es una transición donde la capacidad calorífica es la que tiene la discontinuidad y es una transición de fase de segundo orden. Ahora, yo les he puesto en el título ahora materiales moleculares. ¿Por qué? Porque la propiedad principal de este tipo de material sólido se encuentra en la molécula misma. O sea, el material está constituido por millones de moléculas, pero que tienen sus interacciones entre las moléculas para formar el cristal. Pero cada molécula tiene sus propiedades propias y esas propiedades prácticamente son las que influyen al comportamiento de todo el material. Y en ese caso decimos que es un material nuclear porque prácticamente todo está concentrado en la molécula misma que nos da la entalpía, la molécula misma que nos da la entalpía, inclusive el comportamiento de capacidad calorífica. Quiero mostrarles ahora la fórmula de estos compuestos. Esta es una molécula. O sea, esto, cuando aquellos que han hecho cristalografía, o sea, un punto de lo que se llama la red de Bravais es ocupado por toda la molécula, por toda esa molécula. A diferencia, por ejemplo, del diamante, el diamante que es un cúbico de caras centradas con un motivo de 0, 0, 0 a un cuarto, un cuarto, cuarto, cada punto está utilizado por un solo átomo, el carbono, un solo átomo. O si quieren, con un motivo de 2 al 0, 0, 0 y al cuarto, cuarto, cuarto. Pero ese es práctica, mientras que acá, en este caso, cada punto va a ser ocupado por una molécula que tiene cerca de 80 átomos. O sea, acá tenemos el fierro. Este fierro, por ejemplo, está rodeado de estos átomos, de acá son nitrógenos, que tienen cargas negativas. O sea, el fierro acá, en este tipo de compuestos, acá lo he separado. Acá, ¿ven? Esto de acá lo he separado acá, y acá tengo yo el fierro, y acá tengo yo los 6 nitrógenos, que son los ligandos, con todos estos. Son los orígenes, los ligandos, que tienen cargas negativas. O sea, estos 6 forman una vecindad octaédrica. Y es esa vecindad octaédrica que va a estar al origen de la transición de spin. ¿Por qué? Porque este fierro es un fierro 2+, tiene 6 electrones en la última órbita. Y son la forma como se desplazan estos orbitales. Acá les pongo yo una representación de los orbitales. Acá.
Estos orbitales son 5 orbitales en la capa 3D, los que han hecho estudios de química, de primero o segundo año de universidad les muestran los orbitales. O sea, estos son los 5 orbitales. Estos, por ejemplo, el z cuadrado. Z cuadrado es este. Está apuntando en la dirección Z. Entonces, como aquí arriba, porque puede imaginarse que este es el centro del cubo, y este es el centro de la cara de arriba y este es el centro de la cara de abajo. O sea, como acá hay una carga negativa, y acá también, en todas las caras del cubo hay una carga negativa, ¿no? Acá está representado prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el electrón no va a preferir estar ahí porque hay una repulsión. Entonces, este orbital va a tener desventajas. Los electrones van a preferir, si quieren, estar en estos otros orbitales. Lo mismo es el X cuadrado menos Y, está apuntando a las otras caras. Entonces, al final, debido a este comportamiento de los orbitales, los electrones van a situarse diferentemente según sea esta distancia entre el doblete y el triplete. O sea, para resumir, debido a la vecindad de las cargas negativas, los 5 orbitales se van a dividir en 2 y en 3. Y luego los electrones van a colocarse, por ejemplo, acá son los 6 electrones, se colocan los 6 acá. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es cuando hay 3 electrones acá, 2 acá y este opuesto. Estos son los 2 estados que yo les hablaba. Este es un estado diamagnético. ¿Por qué? Porque el spin total acá, porque es más 1 menos 1, más medio menos un medio, más medio menos un medio, al final es 0. Mientras que acá la suma es 2. Entonces acá la molécula misma va a tener un momento magnético. En el otro lado, en el diamagnético, no, es 0. Entonces este es un estado paramagnético y este es un estado diamagnético, que tienen degeneraciones diferentes. Acá es 1 y acá es por lo menos 15. ¿De dónde sale ese 15? Porque este electrón puede estar en este lado, o en este lado, o en ese lado. Ahí tiene entonces una degeneración orbital de 3. Y luego, por mecánica cuántica se sabe de que si S es igual a 2, la degeneración debido al spin es 2S más 1, entonces 5, y la generación total es de 15. Los comportamientos de estos materiales. A bajas temperaturas está en el estado diamagnético. Y a medida que uno va calentando, hay moléculas que van a pasar al otro estado y al final, a altas temperaturas, se encuentran en el estado paramagnético que le llamamos alto spin. El otro tipo de comportamiento que nos interesa es este. A ver, el de acá voy a detallar un poco más. Entonces acá a bajas temperaturas es diamagnético. Si quieren es color rojo. Cuando uno va subiendo en temperatura, llega por este lado y a partir de una temperatura dada, comienza a subir y pasar al estado blanco, al estado paramagnético. Sube a esta temperatura. Y cuando ahora pasamos de altas temperaturas a bajas temperaturas, no baja acá, sino un poco más allá, acá. Ahí baja. Entonces tiene lo que se llama una histéresis térmica. Tiene un ancho acá, y este ancho va a caracterizar a ese tipo de compuestos para eventualmente algunas utilizaciones. Hay otros tipos de compuestos un poco sofisticados, pero lo que más nos interesa para las aplicaciones es este comportamiento continuo, y este comportamiento brutal con histéresis, es decir, que al subir y al bajar no se tiene el mismo. Bueno, esto es para mostrarles algunas aplicaciones que hemos puesto, temperaturas. Por ejemplo, este es un artículo que hemos publicado para proponer estos compuestos como sensores de presión y de temperatura. O sea, ahí se envía la luz al compuesto que está alrededor de una presión y temperatura,
y luego uno analiza lo que es reflejado y previa calibración uno puede establecer la temperatura del ambiente. Pero este compuesto pues, puede utilizarlo uno detrás de una pared, entonces uno lleva la luz con fibras ópticas, envía la luz sobre el compuesto y luego recibe la luz con otras fibras ópticas, o sea, tiene que ser unas fibras ópticas que llevan la luz y otras que recogen la luz y luego se analiza la luz, ¿no? Y este es un tipo de aplicaciones, y la otra de las aplicaciones es para medir presión, ¿no? Que esta es una cosa que está actualmente más o menos estudiando para aplicaciones para los aviones, ¿no? Saben que actualmente los aviones tratan de tener el menos peso posible y algunas alas metálicas las están utilizando con fibra de carbono. Y entonces ahí se está proponiendo estos compuestos para que midan presión que puede caer, un impacto sobre las alas y puede malograr las fibras ópticas, la fibra de carbono al interior. Bueno, todas esta es otra aplicación. Por ejemplo, acá, está subiendo, y a esta temperatura sube al otro estado, y cuando regresa, pasa por este lado y baja de acá. Entonces, supongamos que esto sea la temperatura para nosotros de menos 18 grados centígrados. Uno deja ahí en un congelador, y si hay un corte de luz, entonces el compuesto que estaba rojo acá de repente sube, se convierte en blanco, luego regresa y es blanco a menos 18. O sea, uno observando, puede tener en un congelador, uno coloca una cinta con este compuesto y al principio es rojo, y si uno encuentra que es blanco, significa que en algún momento se rompió la cadena de frío. Y en algunos casos es importante porque hay alimentos que tienen que respetar la cadena de frío, si no comienza a haber problemas, ¿no? Sobre todo para la gente que tiene algunas alergias para los pescados, que solamente pueden comerlos si está congelado a 48 horas enteras, ¿no? Entonces acá es otra de las aplicaciones. Y otra aplicación también que están realizando es, si ustedes tienen compuestos electrónicos, por ejemplo, que solamente no hay que pasar 50 grados Celsius. No hay que pasar 50 grados Celsius. Entonces, se adapta el compuesto para que este sea 50. Cuando hay energía que sale, en lugar de calentar, entonces el compuesto va a absorber esta energía, y en lugar de calentar, de aumentar la temperatura, lo va a utilizar para pasar al otro estado. Y de esa manera es una especie de tampón, va a parar que aumente la temperatura. Y lo mismo sucede con el caso de bajas temperaturas. Estas aplicaciones están en esta empresa, ¿no? Olicrom, que pueden leer, Olicrom. Y entonces ya tiene ya 6 o 7 años. Es uno de los grupos de gente que trabajaba en este tema, y ellos optaron por formar la empresa, ¿no? Con ayuda del gobierno francés, ¿no? Porque el gobierno francés actualmente, cuando alguien
los átomos, acá es entre todos los átomos, ¿no? Y encontramos ese tipo de comportamiento, o sea que es rojo, 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 a temperatura T2 sube a blanco, y cuando bajamos blanco, rojo. Entonces este es lo que habíamos llamado el ciclo de histéresis térmico, entre T1 y T2. Para poder explicar ese tipo de moléculas que tienen ese tipo de comportamiento, entonces hemos hecho una distinción entre la interacción entre moléculas de las más vecinas, o sea, imaginen ustedes un plano cuadrado, los que están a la izquierda, a la derecha y arriba y abajo, o sea, cada molécula tiene 4 vecinos, esa interacción. Y la interacción con los otros, los hemos tratado con campo medio, y aparece este término más. Y solamente para el caso de nanopartículas, nanomateriales, hemos introducido este término, que es la interacción de las moléculas que están en la superficie con el medio ambiente. Y luego, entonces, uno tiene que resolver este hamiltoniano, y ahí donde yo le digo empiezan las técnicas numéricas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, lo reemplazamos con este hamiltoniano. Tenemos M, S y C. M, ¿qué cosa es? Es la suma de esto. S es la suma de ese producto, como si fuera de correlación. Y C es la suma del estado de las moléculas que están en la superficie. Y luego uno va a encontrar el valor promedio para ver en qué estado se encuentra la molécula. Y acá es donde hay un problema, porque en el H, como les dije hace un momento, en el H está el valor promedio. O sea, tienen acá un problema de sigma depende de sigma. Y eso hay una técnica numérica, por ejemplo, un método de dicotomía que de repente han estudiado, que permite de resolver numéricamente ese problema. Y ahí es donde yo les digo que uno utiliza técnicas numéricas y luego programas hechos, por ejemplo, en C, para poder resolver ese problema. Luego hay un problema de encontrar la densidad, ¿no? Este es un problema ya aparte, cómo encontrar esa densidad, o sea, cuántos estados tienen este valor M, S y C. A eso le llamamos densidad de estado. Y hay una técnica que se llama la entropic sampling, ¿no? Que de repente el próximo año les puedo explicar en qué consiste esta técnica simplemente, y que permite encontrar la densidad, y luego por técnicas numéricas uno encuentra este término. Una vez que ya tiene la densidad, utiliza simplemente sigma igual a tanto y va a encontrar, va a predecir este tipo de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, acá prácticamente no hay histéresis, y aquí comienza a aparecer histéresis, y acá comienza a aparecer histéresis mucho más importante. Es decir, que a la subida en temperatura y a la bajada en temperatura no se tiene la misma temperatura. Aquí sí, ¿no? Acá es reversible, pero acá no. Bueno, este es un caso un poco especial, porque cuando uno disminuye el tamaño de la partícula, este ancho disminuye, desaparece. Cuando disminuye, desaparece el histéresis. Desaparece el histéresis. Y lo que ha publicado acá este colega es, uno va achicando más, reduciendo más, y aparece otra vez la histéresis. Ven, este es un fenómeno que en física se llama el fenómeno de reentrance, reentrance phase. Y eso es lo que nosotros hemos explicado, pero el detalle, esto ya es un poquito más sofisticado. Digamos, la idea es, cuando se tiene solamente esa interacción, se tiene ese comportamiento, y cuando se tiene además el hecho este término, que es el término característico de la transición de spin, eso hace que uno rompe la simetría que hay en esa hamiltoniano, porque esa hamiltoniano todo puede ser más 1 y cambia a 0, o también puede empezar de -1 y cambia a 0. Esta es la fase que llamaba hace un momento ordenada,
y esta es la fase desordenada, y esta es la temperatura orden-desorden. Pero cuando uno introduce este término, uno rompe la simetría, y entonces la solución va a ser -1, y a partir de una temperatura determinada que se llama temperatura de equilibrio, se pasa a la otra solución. O sea, ese es el término que rompe el equilibrio, pero este término que rompe el equilibrio depende de la temperatura. Para bajas temperaturas favorece el -1 y a partir de una temperatura de equilibrio favorece el +1. Si esa temperatura de equilibrio es inferior al orden-desorden, entonces pasa a 0. Bueno, ese es prácticamente lo que yo quería mostrarles. O sea, al final reproducimos el mismo comportamiento que el colega que había mostrado experimentalmente. Ok, bueno, esa es prácticamente la conclusión, es que entonces a partir de un trabajo de física fundamental se pueden encontrar aplicaciones. Bueno, muchas gracias. Entonces dejo mi correo acá por si quieren hacer preguntas después o ahora. Bueno, muchas gracias. Agradecidos por la brillante exposición del doctor Jorge Linares Calves. Verificaremos si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes. Vamos a verificar. No hay ninguna pregunta, doctor, pero ya se tiene su correo electrónico para una pregunta posterior. En nombre de la comisión organizadora y el comité organizador de esta jornada de investigación, le hacemos llegar nuestro reconocimiento y esperando que continúen los éxitos en su trayectoria profesional. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Gracias a todos ustedes. Ojalá que quede por lo menos el mensaje que hay dos científicos fundamentales y luego se encuentran las utilidades y los científicos que desarrollan un problema específico. El Perú necesita de esos dos científicos. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Entonces, voilà.